Comenzaremos con la primera historia, tomando un seguidor. Comencemos. Escribo esto más por el sentido de desahogarme que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que comentan que mi abuelito materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo, todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de los familiares que sí les han pasado cosas, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me ha pasado nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido, ni algo que uno debe de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero que fue a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros, desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era un recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el ¿qué tal y sí? La primera vez fue cuando tenía 6 meses. En ese momento mis papás vivían en la casa de mi abuela paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno era bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, mi mamá y mi papá, y que empezó a gritar, el niño se lo han llevado. En ese momento, todos los que estaban en la casa nunca me han dicho quiénes exactamente eran. Salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a unos 2 metros del portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido. Pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuela materna. Y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carriola y todo eso, mi tía se quedó afuera conmigo. Y en eso vio que 2 mujeres, a una la describió como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra más pequeña, tal vez de 1,50, y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos unos 50 metros. Y que le decía, danos al niño, dánoslo. O si no, también sufrirás. Mi tía dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella. Pero mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos. Y dice que solo pasaron unos minutos, pero para ella fueron horas. Sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita. Y que en ese entonces, cuando todos vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños. Que les dijo, querían al niño y no se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse. Y después de eso, relativamente, ya no pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía unos 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en la casa de mi abuelita paterna. Y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros.
Y en esa ocasión, eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano, cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo. O al menos eso creo yo, porque sí lograba notar su panza de embarazo y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana. Por algún motivo no me encandiló. Podía ver sin que me dañara los ojos. Y vi como esa luz se puso justo afuera de donde estaba mi mamá. Y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico de esa dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi que me estaba viendo, a mí. Luego mi hermano, le veía la panza a mi mamá. Al menos eso sentía yo. Así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y de mis tíos. Si gustan se las puedo contar. Espero que les haya gustado. Saludos.